Bueno, te voy a dar a elegir dos que para mí son interesantes. Sí. Uno da para un debate que a vos te puede gustar, Bien. puede ser jugoso. Bien. Y voy a ir por ese, no te voy a dar opciones. Ok, perfecto. Porque me gustó la cara que pusiste de desaliento. Sí, Que tiene que ver con las rupturas. sí. O sea, había muchas investigaciones en las rupturas? rupturas de las parejas. Ah, O sea, en algún momento vos sabés, como ser humano, como persona, que vas hacia un abismo. Sí. O por lo menos lo estás, no sé, la sentís, ¿sí? ves que no avanza quizás. Sí, hay algo en tu cuerpo que empieza a pasarte factura y te empieza a decir, no, me parece que no es por acá. Ujú. En esos momentos tu cerebro se avivó de Sí. eso y empieza a actuar en consecuencia. Puede Sí. tener lo que se llama neurosis, si hablamos del psicoanálisis, síntomas, si es que te empieza a doler la panza, dormís menos, estás pensando, y en algún momento después de todo eso, tomás la decisión de tenemos que hablar. Ya el Ujú. tenemos que hablar es casi la ruptura. Sí. Y cuando decís la frase, nos tenemos que tomar un tiempo, ya sabe la humanidad que nadie después de un tiempo volvió. Jamás. O sea, nadie después de tomarse 1, 2, 3 meses vuelve y dice, sí, este tiempo fue necesario, amémonos. Y si se volvió, Es para peor. no funcionó. No, después no volvió a funcionar. No, es un condimento cultural que le ponemos a algo Sí. que sabemos que es inevitable. Sí. El tema es que hay muchos estudios sobre la predicción de las conductas humanas. Ujú. O sea, al humano, a nosotros nos encanta predecir, ¿no? Nos encanta predecir el clima, pero también nos encanta predecir conductas. Y una de esas conductas que se pueden predecir es esta, que es la ruptura. Sí. De hecho, hay muchas investigaciones que tienen que ver con los posteos, o sea, con las personas que suben canciones o suben determinadas fotos, dado que la humanidad muestra muchísimas características personales en las redes sociales, casi toda su vida, Ujú. casi su inconsciente, es muy fácil analizar en forma masiva esas actividades, porque bueno, tengo todo este backup de fotos y me decís que me peleé, bueno, analizo eso. Lo que no se había analizado era la escritura, o sea, Ujú. si había algún rasgo en tus palabras, en tus frases, en letras determinadas para predecir cuándo las personas se iban a pelear, ¿sí? Sí, y pasa que ahora también se comunica mucho más a través de la escritura, tenés como más evidencia para poder hacerlo. Creo que hace 20 años la comunicación solamente podía ser verbal y la comunicación escrita era mucho más difícil. Sí, andaba a leerle Hoy las en- cartas a las personas. Claro, hoy en día creo que cualquier persona también te puede palpar a partir de lo que escribiste. Dice, ¿qué te pasa? En esa exposición, estos investigadores tomaron, estos investigadores acaban de publicar un paper en una revista muy importante. Lo que te estoy diciendo no es algo bastante menor, sino es como un gran descubrimiento. Y te voy a decir las consecuencias más adelante, pero lo analizaron a través de la red social Reddit, que Ujú. estuvo muy de moda la semana pasada. Y lo que vieron es que las personas pueden generar indicios, o sea, el algoritmo puede predecir hasta con 3 meses de anterioridad Ay, si te vas a pelear, lo cual es Ay. hermoso. es hermoso. Porque la mayoría de esas personas no sabían que se iban a pelear. O sea, tu cerebro ya sabe que algo funciona mal y empieza a escribir determinadas palabras, determinadas asociaciones, determinadas frases que generan un patrón. Ujú. Obviamente, cuando tenés N1, o sea, cuando tenés a una sola persona, decís, bueno, esto puede ser una cuestión característica. Pero cuando extrapolás esto a miles de usuarios, encontrás un patrón mucho más fuerte. Lo cual nos lleva a pensar que las conductas que tenemos hoy en día son una construcción de actividades cerebrales emotivas, Sí. pero que también son un patrón general, o sea, que somos muy fáciles de sacar la ficha. Estos usuarios después de un tiempo entraron a una subcarpeta o una subíndice de Reddit que se llama corazones partidos o quebrados, o sea, como una cosa así. Entonces fue muy fácil analizarlos porque lo que hicieron fue agarrar a todos los que se habían peleado y ir Y a ver buscar para las atrás. publicaciones que habían hecho antes. Muy inteligente la publicación. Pero lo más flashero de todo es cómo el cerebro, o hay actividades que quizás no estamos siendo conscientes, que que nos leen. O sea, que es fácil predecir lo que vamos a hacer en algo tan complejo como una relación sentimental. Y que es independiente de la edad, independiente del sexo. Obviamente está hecho en un país determinado, pero bueno, quizás se puede extrapolar al resto del mundo. A mí me fascinó el laburo.
Cuando vos decís complejo, quizás esa complejidad justamente es la que le damos nosotros Y no es tan difícil. no es tan complejo. Sí. O sea, la complejidad se la damos a partir de los argumentos para los cuales justificamos la forma en la que sentimos. Sí. Digamos, y creo que esto lo demuestra claramente. O sea, vos ya te pasa algo que tu consciente, no quiero ponerlo en términos porque ser consciente de eso. Claro, ser consciente de eso, quizás no lo sos y te das cuenta después de mucho tiempo porque empieza a ser cada vez más evidente y empieza a acaparar cada vez más espacio dentro de tu vida, pero siempre fuiste consciente de eso y tus actitudes lo demuestran claramente. Y creo que eso también así funciona el desgaste de una relación. O sea, cuando vos dejás de hacer cosas, quizás no te das cuenta por qué, pero no tenés motivaciones para hacer las otras que por ahí hacían que todo funcionara mucho mejor. Sí, de hecho, algo interesante del trabajo es que estos usuarios no se dan cuenta hasta muchos meses después. Claro. O sea, no te das cuenta de esa conducta hasta 6 meses después. O sea, nos cuesta también, tenemos un déficit en analizar nuestra situación, nuestra coyuntura. Uh-huh. De hecho, si hablamos con un psicoanalista, con un psicólogo de cualquier rama, existen muchos campos de la psicología, más allá del psicoanálisis, Sí. Nos va a decir, bueno, con todos los pacientes que tengo, con todas las personas que vinieron, hay un patrón muy marcado, yo también lo puedo predecir, pero quizás en esa predicción tiene que ver con la construcción de muchas sesiones. Esto es con un texto determinado. Así que, bueno, cuando la tecnología a veces se mete en estas cuestiones, recordemos todas las historias de Facebook, de Cambridge Analytica. O sea, cuando vamos a predecir al humano, cuando buscamos esa predicción de las conductas al humano, encontramos buenos resultados que quizás nos den un poco de miedo y también nos genera una alerta de cuánto nos exponemos nosotros en las redes sociales. O sea, hasta qué punto cuando vos contás tu vida o crees que contás parte de tu vida, estás contando todo. Estás contando todo. Sí. O estás contando mucho más allá de lo que vos querés contar. Y cuanto más potentes son los estudios y cuanto más N tienen, o sea, una de las cosas que logró Cambridge Analytica es darse cuenta que el patrón de una persona no hacía nada, pero el patrón de 300.000 personas hacía un montonazo. Aunque sea sin individualizarlo. Claro, entonces digo, desde ese lugar también nos tiene que generar como una pequeña duda de cuánto elegimos exponernos y cuánto le proporcionamos, o no, si te importa cero, al sistema para saber cómo sos. Sí, eso por un lado, y por el otro lado también me surge el cuestionamiento casi filosófico de decir, también, o sea, no tomamos ninguna decisión. O sea, todas las decisiones que tomamos son una respuesta a partir de algo. Entonces, es como que estás en un barco que se mueve, que no te das cuenta que se mueve, se está moviendo y crees que vos lo estás manejando. Pero si 3 meses antes vos no tomaste la decisión y ya tu comportamiento lo tomaba, entonces sí, pará, ¿y qué decisión tomo? Sí, ¿Cuál es la decisión real que estoy tomando? Es la enorme discusión que tuvo el mundo hace unos años sobre lo que se llama el libre albedrío. O sea, claro. Realmente tenemos la voluntad de poder elegir, o sea, elegimos de forma consciente. ¿Dónde se pone el libre albedrío? Si es previo, si es en qué instancia de la decisión humana lo pones. Sí, muchos estudios de hace varias décadas, estudios muy, pero muy interesantes que se pueden buscar en cualquier libro de divulgación porque son como muy famosos, marcan la predicción de que el libre albedrío consciente es posterior a la decisión que tomó tu cerebro antes. O sea, tu cerebro tomó una decisión. Después, un rato después, que quizás son microsegundos, se hizo consciente. Entonces la decisión no la tomaste de forma racional, sino el cerebro analizó un montón de variables y eligió una. Sí. Y te la tiró, es esta. Después en tu conciencia la racionalizás y le encontrás una vuelta de por qué lo decidiste. Pero en realidad las decisiones son previas. Así que bueno, esa computadora hermosa que tenemos en la parte superior de nuestro cuerpo es muy compleja, pero también es muy fácil de predecir. Bueno, yo creo que te había contado que en el libro que había leído sobre budismo, lo que hace es tratar de racionalizar ¿Leíste el libro sobre budismo? ¿No te conté? ¿En serio? No. Ah, porque fue en pandemia y no teníamos mucho contacto. Pero sí, de por qué... Sí, me bañaron. Tipo, las respuestas científicas al budismo, de por qué la meditación, la respuesta ciencia y no sé qué de la meditación. El hombre más feliz del mundo. No, está bueno. Pero hay muchas investigaciones sobre el hombre más feliz del mundo que hacen muchísima meditación. Claro, pero bueno, era un poco esto. Decía, bueno, a vos cuando te da miedo algo, por ejemplo, trataba de racionalizar los sentimientos y te decía que tus sentimientos tenías que ver por qué te pasaban y a partir de ahí podías llegar a tener menos miedo a hablar en público.
Te dice, bueno, mira, este miedo en particular viene de históricamente la evolución del ser humano, que se comporta y se sobrevivió más cuando se empezó a relacionar cada vez más con más personas y empezó a tener una aceptación social, y esa aceptación social... No evolucionaste, tarado. Claro, o sea, es un poco eso, decir, bueno, vos tenés miedo porque estás poniendo en juego tu rol dentro de la sociedad, y eso puede hacer que quieras, tengas mayor posibilidad de descendencia o no. Y así con todo, con la voluntad de comer un dulce, por ejemplo. Bueno, eso lo tenés porque la glucosa y buscarlo y qué sé yo. Entonces, tratá de frenar ese impulso, tratar de encontrarle lógica, y no vas a estar todo el tiempo consumiendo lo primero que se te viene a la cabeza a partir de ese impulso. Ok, pasame el libro. Que es básicamente, te lo paso. Hoy se lo pasé también a Dani Maffei, que viene hoy nos va a acompañar un rato más tarde. Y también fue como... a todos los que se lo doy es como una buena cosa, ¿eh? Se visten de naranja y empiezan por el camino real. Porque no va nada sobre la religión, sino va sobre todo las cuestiones de la meditación y el origen, sí, del budismo y un poco... Es muy interesante, pero... bueno, es una de las religiones, o las culturas que están más asociadas a una búsqueda con evidencias científicas. O sea, se trabajó muchísimo en esa búsqueda y se encontró muchas evidencias de que funcionan o que hay un vínculo bastante lineal entre lo que se sabía hace milenios o las creencias que se tenían, con explicaciones distintas, pero bueno, que con un mismo sentido. Claro, se llama ¿Por qué el budismo es verdad? La ciencia y filosofía de la meditación, de Robert Wright. ¿Cómo llegaste ahí? No lo sé, no me acuerdo, la verdad. Creo que en uno de esas recapitulaciones que te hace, por ejemplo, Bill Gates, de los libros del 2000. ¿Que hay que leer? De todos los libros que hay que leer, sí. ¿Y entraste en eso? ¿Le crees eso? ¿Por qué llega este libro? ¿Cómo llegué a este libro? No me acuerdo, la verdad. No sé por qué llegué. Pero bueno, es un libro que está bastante bueno. ¿Te gustó la columna? No, estuvo muy bien, Fabricio. La verdad estuvo muy bien. Así que sé que lo que estoy haciendo ahora tiene repercusiones de acá a 3 meses y yo no tengo idea que va a suceder. De hecho, te estoy analizando. Bien. Analízame y dame los resultados, porque quiero saber. Hay muchas cosas que quiero saber.